Gracias de nuevo a Despertar Hispano por esta oportunidad de compartir con todos los miembros del canal algunas de mis opiniones o reflexiones sobre la historia de España. Bueno, la cuestión de por qué no se puede hablar bien de la historia de España realmente es algo que es peculiar de justamente este país, ¿no? En todos los demás países uno puede hablar bien de su historia sin que le llamen nada, ni facha, ni patriotero. Es lo natural, hablar bien de uno, de la familia, y es importante la historia que nos contamos de nosotros mismos para ser quienes somos, ¿no? Es muy importante. Por lo tanto, hablar mal de España es hablar mal de todos, también de todos nuestros antepasados, aunque pensemos que estamos realmente hablando mal solo de una parte. Es decir, hay personas que presumen, o les gusta presumir, siendo españoles, de lo mal que lo hemos hecho todos, pensando que ese mensaje no le va a afectar a ellos, porque ellos son diferentes, ¿no? O no se sienten españoles o no son españoles. Pero en realidad es como cuando uno se mete con su familia, que aunque él crea que es la oveja negra, al final esa historia te toca, esa historia se vuelve contra ti. Por lo tanto, es un hecho peculiar de España y además que lleva al odio y al rencor. Es una cosa peculiar que hace que la gente este tema lo tenga como identificativo casi de si puede ser moderno o no, demócrata o no, simplemente por hablar bien de España. Se hace otra acusación que es que, claro, si hablamos bien de España estamos creando una leyenda áurea. Bueno, yo lo que defiendo en este sentido es que, por supuesto, cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier partido, cualquier nación tiene errores y tiene aciertos. Pero de los errores de España se han ocupado otros a lo largo de la historia. Yo sostengo que España ha sido juzgada frente al Tribunal de la Historia, pero con jueces que no eran imparciales y con testigos comprados, ¿no? ¿Cuál es el papel mío de la gente que estamos hablando ahora de estos temas? Pues es recuperar una defensa de España y su legado. Que esto no es solamente una cosa que afecta a nosotros, sino que afecta también, sobre todo, a nuestros hermanos del otro lado del charco, porque de ellos es gran parte de este legado del que hablamos, ¿no? La segunda cuestión es también esta obsesión por la historia. Hay gente también que critica por qué hablamos siempre del pasado, qué nos aporta esto para el futuro. Bueno, de nuevo, vuelvo a decir, es como una persona. La historia que te cuentas de lo que ha sido tu pasado influye decididamente en el concepto que tienes de ti mismo y, por lo tanto, de lo que puedes aspirar a ser. Yo pongo el ejemplo de que imaginemos que estamos en un barco navegando, hemos salido de un puerto, ¿no? Para hacer una travesía, y en mitad de la travesía perdemos la memoria. Toda la tripulación, no sabemos por qué estamos ahí, no sabemos de dónde hemos partido ni a dónde íbamos, ni siquiera sabemos qué papel cumplía cada uno. Aunque veamos que hay uno que tiene el uniforme de capitán y podemos pensar que el que dirigía era él, pero no sabemos si era un buen capitán o no. Nos hemos quedado sin memoria, ¿no? Bueno, en ese momento, ¿qué haríamos para decidir dónde vamos? A lo mejor tomaríamos un mapa y diríamos, bueno, pues vamos a esta ciudad, pero si no sabemos dónde estamos, dónde venimos, es complicado decidir dónde vamos. Igual esa ciudad que quieres ir, pues no, son enemigos nuestros y nos esperan y cuando lleguemos nos van a tirar cañonazos. Con lo cual es imposible decidir dónde quieres ir si no sabes exactamente de dónde vienes. Igualmente es peligroso no solo no saber, que le pasa a mucha generación actual que no se interesa por la historia, ni siquiera a su familia, sino tener una imagen de la historia desvirtuada. Imaginemos que en el barco un grupo de la tripulación empieza a inventarse una memoria ficticia. Pues no, este barco pues es de no sé dónde, venimos de tal ciudad, éramos realmente una tripulación mercantil. Se inventan una historia que es falsa. Bueno, eso afectaría justamente a las posibilidades de éxito de esa travesía. Quedan una serie de víveres. Hay que saber de dónde venimos, de cuánto tiempo estamos navegando y qué ha pasado. Ha habido tempestad, no ha habido tempestad, para saber hasta dónde podemos ir y hacia dónde podemos ir. Por lo tanto, igual que para una persona es importantísimo la historia que nos contamos y que esa historia sea fidedigna y que superemos pues oscuridades que hayan podido venir de traumas, y esto sabe la psicología y el psicoanálisis, ¿no? Igual un país tiene que pasar un rato en el diván para venir de donde viene y hacer las paces con su propio pasado. Y esto España no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho esas paces con su pasado, por eso es el país que tiene más baja autoestima. ¿Qué es lo que yo propongo o hablo? ¿Por qué hablo del Sacro Imperio Romano Hispano? Porque creo que de nuevo España ha sido injustamente tratada.
Cuando Carlos fue rey de España primero, pasó a la historia como emperador por haber sido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y heredaba, bueno, una tradición milenaria. Pero ¿qué ocurre con el Sacro Imperio Romano Germánico? Pues que no era sacro, sobre todo a partir de Carlos, porque rompe con Roma. No era romano porque tampoco hablaba latín, no hablaba una lengua latina, ni tenía realmente no se podíamos considerar realmente heredero de todo el legado de lo que fue el Imperio Romano. ¿A quién podemos atribuir ese heredero, esa herencia? Pues yo defiendo que al Sacro Imperio Romano Hispánico. Esto no es un chauvinismo ni mucho menos, porque, como luego intentaré hablar, creo que es el mérito más de la gente de América que nuestra, de la península, incluyendo, por supuesto, a Canarias y Baleares, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un mérito suyo, pero realmente, ahora iremos parte por parte, si hay un heredero realmente de lo que aportó el Imperio Romano, ese es el Sacro Imperio Romano Hispánico, hasta el punto de que yo sostengo que el escudo de Carlos con las dos cabezas, bicéfala, era realmente los dos imperios, el germánico y el hispánico, pero el que realmente era heredero de la hispanidad, del romano, era el hispánico. Sin embargo, los reyes españoles nunca presumieron de ser emperadores de ese Sacro Imperio, solo cuando fueron del europeo, que solo dio problemas, divisiones y guerras. ¿En qué consiste este Sacro Imperio Romano Hispánico? ¿Por qué defiendo que es el América, el legado de la América española, el que hace el continuum sobre lo que aportó Roma? Porque si tomamos el derecho romano, donde realmente lleva una evolución muy interesante, es en las leyes de Indias. Es ahí donde podemos encontrar una evolución modernizadora del derecho romano, con aportaciones como la prohibición del trabajo de menores de 14 años. Comparando con Alemania, en el mundo germano solo se prohibió el trabajo de menores de 9 años a partir de 1836. En el mundo hispano, a partir de 1512, con la ley de Burgos, estaba prohibido el trabajo de menores. Pero estaba prohibido el trabajo de mujeres embarazadas a partir del 4º mes. Había un derecho al salario justo, que es un precedente del salario mínimo interprofesional, y había un límite de horas, que eran 8 por día, 4 por la mañana, 4 por la tarde, huyendo de las horas de mayor calor. Es decir, fue revolucionario. Y fue revolucionario porque también se construyó ese derecho a través de lo que, bueno, hay catedráticos que han trabajado este tema, en la Universidad de Texas, con el derecho de petición. Es decir, en los primeros años de la conquista, todos los ciudadanos, indígenas incluidos, y aquí también hay una evolución del concepto de ciudadanía, mucho más amplia que el romano, eran también ciudadanos los indígenas, podían dirigir peticiones a los virreyes de normas y quejas de mejora social. Y por eso estas normas son tan revolucionarias, porque se constituyen a partir de las aportaciones, de las solicitudes, de las peticiones de los propios destinatarios. Es un precedente de una creación del derecho plenamente democrática. No habría parlamentos, pero sí que había una participación de los destinatarios en las normas. Esto es absolutamente revolucionario y constituye una evolución modernizadora del derecho romano. Lo mismo en clave filosófica. El derecho romano, lo que aporta también el Imperio Romano es la filosofía romana y griega. Bueno, España aporta esa tradición greco-romana, pero además mejorada con lo que es la escolástica de la Escuela de Salamanca. Los doctores, así llamados, la escolástica tardía de la Escuela de Salamanca, es un plantel de intelectuales, probablemente como no ha habido otro igual, quizás salvo en Grecia, en una época histórica concentrados en una zona, ¿no? Que aparte también estaba Sevilla, Alcalá, pero bueno, con Francisco de Vitoria, pero Tomás de Mercado, Domingo de Soto, Juan de Mariana y Francisco Suárez. Es que sin Francisco Suárez no existiría Descartes. Las categorías de Francisco Suárez influyeron en toda Europa, en Spinoza, en Descartes. No solo eso, sino cuando se habla de la revolución científica, que se atribuye, bueno, malévolamente o sesgadamente a Francis Bacon y su Novum Organum, ¿no? y a Descartes. Bueno, es que antes García de Céspedes había escrito el Regimiento de Navegación, es cosmógrafo español, que influyó en Bacon, y Gómez Pereira influyó en Descartes.
y había descrito el método empírico mucho antes, incluso el cogito ergo sum, lo encontramos en la obra de Gómez Pereira antes, ¿no? Por lo tanto, todas estas aportaciones a España aportó la evolución de la filosofía romana y griega, grecorromana, más allá, a través de la modernización del derecho, de gentes y de instituciones de la economía claves para el desarrollo económico. Volveré sobre esto al final, ¿no? También, por supuesto, la religión. Es decir, ¿quién hace el continuo o la evolución, la continuación de lo que significa Roma? ¿El mundo germánico o el mundo hispánico? Pues no, el mundo germánico divide a la Iglesia, se separa de la Iglesia y funda una nueva religión por motivos políticos, fundamentalmente. No había motivos religiosos, eran motivos políticos para dar fundamento a los nuevos estados-nación que no querían depender de Roma, mientras que quien lleva el Imperio Romano en sentido religioso en su más amplia extensión es España, que lleva el concepto de Roma, el concepto católico de Roma, de una religión universal, a América, ¿no? Y lo lleva a través de órdenes religiosas de enorme talla, tanto la orden en sí como los componentes de esta. La orden jesuita, los dominicos, los franciscanos, entre otros, fueron los que llevaron esta evolución, y con la doctrina social de la Iglesia, también creada por teólogos de la Escuela de Salamanca, que supuso, socializar la economía. Esa es una evolución de lo que ya era el Imperio Romano, mejorado. Y, por supuesto, una religión del amor que acaba con los sacrificios humanos. Eso fue una revolución religiosa similar en el esfuerzo civilizatorio a lo que hizo Roma en su extensión por Europa y otras zonas, ¿no? Llevar el orden, llevar la fe y llevar las buenas relaciones, y además con un concepto revolucionario como que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, el principio de igualdad también lo lleva aparejado esta nueva religión que se expande a América, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta el punto de que no puede entenderse América, por ejemplo, sin la Virgen de Guadalupe, que es un emblema, una institución que no existiría sin España, ¿no? Y que se parece a un indígena, a Juan Diego, en una mezcla, en un mestizaje muy importante, y donde se muestra una vez más que es una religión que aspira, que se ofrece a todos, ¿no? Pero en cuarto lugar, también la lengua, ¿no? La lengua latina. Lo que lleva España a América es el latín. El latín, claro, romance, que es el español. Pero claro, el latín como tal ya no era una lengua moderna, era una lengua que ya no servía para los tiempos modernos. Lo que lleva a España es el latín romanizado, modernizado en forma de el castellano o español, ¿no? Y esta es una lengua que ha sido enormemente útil para la expansión de la cultura y que sigue siendo útil hoy. La prueba de que era un éxito es que todavía hoy, el español está plenamente vigente y se adapta a las nuevas tecnologías hasta el punto que, por ejemplo, Carlos Leáñez habla de la ciberhispanidad, es decir, la hispanidad está ya en las redes, está ya en el ciberespacio, por mucho que haya fronteras políticas, porque compartimos una lengua y, por tanto, una cultura común. Una lengua que ha sido enormemente útil y que ha permitido y que sigue permitiendo una gran literatura, como es toda la literatura hispanoamericana del siglo XX, ese siglo de oro de las letras españolas primero y luego un siglo de oro de las letras hispanoamericanas después, ¿no? Pero incluso que ha llevado, con grupos como el Lelutier, que ha llevado a la cumbre del humorismo probablemente gracias a una lengua que lo permitía. Ellos mismos decían que en inglés era imposible hacer lo que hacían con el juego de palabras que permitía el español. Esto es una lengua, como digo, que a la propia España le vino de fuera, era el latín, y que la lengua del imperio, por lo tanto, el imperio romano, fue la que trasladamos a América. Nada que ver con el mundo germánico. Por lo tanto, y en quinto lugar, todo el sistema de construcciones. Si España hoy puede exhibir orgullosa que existe un acueducto de Segovia o que existen unas calzadas romanas o unos puentes romanos, España multiplicó por 100 ese tipo de construcciones. Hizo, por supuesto, obras hidráulicas de enorme modernidad, acabó con las inundaciones que existían en tiempo de aztecas y los incas, que había muchas inundaciones en ese supuesto paraíso prehispano. Llevó la orfebrería, llevó las técnicas, pero llevó calzadas mucho más modernas y que atravesaban hasta los Andes, construcciones de todo tipo. Las ciudades, hay cientos de ciudades fundadas por los españoles, como hacían los romanos, pero mejor, con una planta especial que incluso normaliza Carlos I,
y que lleva unas ciudades que han sido declaradas, muchas de ellas patrimonio de la humanidad, catedrales, misiones, fortificaciones, construcciones de todo tipo. El legado es Roma por 3, en ese sentido. ¿Y todo esto confluye en qué? Pues que esa América hispana, ese Sacro Imperio Romano Hispano, del que nunca hemos presumido, llevó a ser enormemente próspero. Es que no solamente funcionaba todo eso, sino que había paz interior, no había guerras civiles, había convivencia y había una enorme prosperidad, gracias, entre otras cosas, a una moneda única, ¿no? Que no era el sestercio, era el real de A8 y que era moneda global, hasta el punto que Asia solo comerciaba con ese real de A8. Yo digo que hoy efectivamente no se podría llamar real de A8, pero es igual real indohispano, el rey, ¿no? Que podía, como dice la ranchera mexicana, sigue siendo el rey, ¿no? Pero los consulados de comerciantes, el galeón de Manila, que establecía unas navegaciones imposibles en otra época, todo esto suponía la evolución de lo que el legado romano en términos económicos, en términos tecnológicos, porque evidentemente todo lo que era navegación implicaba tener una tecnología increíble, que llevó a 3 siglos de esplendor y de prosperidad. Si ese modelo del Sacro Imperio Romano Hispano pereció, no fue porque funcionara mal, no fue porque estuviera en crisis, fue por otras razones. Y ahí, claro, la pregunta es ¿por qué pereció todo esto? Bueno, pues, hay que hablar de los competidores. Los ingleses y los franceses estaban muy interesados en que aquello pereciera para apoderarse de aquello. Y al final, pues intervinieron, como ha demostrado autores argentinos, Marcelo Ullo, Julio González y otros, que han hablado claramente de la influencia del mundo británico en la carrera de independencia, mal llamada así porque fue realmente una guerra civil entre hispanos. Pero los indígenas apoyaron al rey y la mayor parte de la gente no quería cambiar. Es más, cuando Napoleón invade España, lo que hay es una revuelta para apoyar al rey, en contra de Napoleón, ¿no? Y cuando se habla de qué hubiera pasado si hubieran conquistado los ingleses todo eso, bueno, pues solo hay que ver que realmente los ingleses conquistaron todo eso, lo conquistaron en 1820 y tantos, cuando acabó la guerra de independencia. Lo que hubo fue una conquista política y económica de esos países que en vez de 4 virreinatos acabaron convertidos en 20 republiquetas, como dice Núñez del Arco, ecuatoriano, y claro, los condenó a la inoperancia completa, ¿no? La pregunta, por lo tanto, es si eso se puede recuperar hoy. Claro, hablamos de este pasado que yo entiendo que es una pena que los propios hispanoamericanos renieguen de ese pasado que es suyo, que a ellos les pertenece, en nombre de un posible pasado mítico prehispano que nadie sabe exactamente qué es, porque la madre tierra, bueno, está muy bonito hablar de la madre tierra, pero ¿qué hay de los sacrificios humanos o qué hay del canibalismo? O incluso se comían los niños, ¿no? En fin, hay cosas que no se pueden decir que aquello fuera un paraíso ni mucho menos, pero sí hubo 3 siglos donde el Sacro Imperio Romano Hispánico funcionó. Casi mejor que en Europa. De hecho, en esa época, América no es que no fuera el segundo mundo, el tercer mundo, es que era el primer mundo, es que era mejor y más desarrollado económicamente, socialmente, industrialmente que la propia Europa. ¿Eso se puede recuperar hoy? Pues yo creo que sí. No solo es posible, yo creo que es justo y necesario, es nuestro deber y única salvación, siempre, pero sobre todo en este tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque de ello depende que Hispanoamérica no acabe siendo ahora vasalla de China hoy del comunismo, que son 2 tendencias completamente ajenas a la cultura hispana y que no es necesario si estuvieran unidos. Digo si estuvieran y estuviéramos, es decir, España, por supuesto, fue la madre de todo aquello, pero hoy es un elemento más, es un socio más de una posible construcción que creo que les corresponde a ellos. Es decir, creo que es América la que debe despertar, no solo es España, sino América, y reconocer su propio pasado hispano, que es ahí de donde puede venir un fortalecimiento del árbol común. En vez de 20 repúblicas, pueden seguir siendo 20 repúblicas, pero hay que recuperar lo que nos hizo fuertes, que fue la lengua, todavía la tenemos, la cultura está por ahí, pero una moneda única que tuvimos, una transversalidad, una unión política que podemos tener. Todo es cuestión de proponérselo, todo es cuestión de darse cuenta cómo lo han hecho otros y dónde está el poder en la unión y dónde está la debilidad en la división.
Para mí es importante, por lo tanto, concluyendo, repasar nuestra propia historia, repensar la historia de lo que nos hemos contado todo este tiempo. Estar orgullosos de ese pasado, porque junto a errores hubo grandes virtudes y nadie nos va a regalar nada, pero los demás hablan bien de sí mismos. La pregunta es ¿por qué nosotros no? Y esto no es una cosa de los españoles europeos, es una cosa de todos los hispanos. Y es más, es fundamentalmente de ellos, de los españoles o los hispanos de América, que fueron ellos los que crearon el modelo y lo mantuvieron a lo largo de 3 siglos, del que podemos sentirnos claramente orgullosos, no ni mucho menos inferior a lo que se habla con mucho orgullo Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué no el Sacro Imperio Romano Hispano? Bueno, pues eso hoy actualizado sería la comunidad política, cultural, lingüística y económica de la nueva hispanidad. En fin, con este deseo pues me despido de todos ustedes hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.